Muchas veces escuchamos cosas como no creo en Dios, creo en la ciencia. Pero ¿qué pasa si te digo que nunca podrás refutar a Dios con la ciencia? De hecho, todo lo contrario. Cada vez que aprendemos más sobre la ciencia, nos acercamos a la conclusión que debe haber una causa inteligente detrás de todo esto. Pero primero, ¿por qué la ciencia no puede refutar a Dios? Porque Dios es una fuente afuera del universo, y la ciencia solo nos ayuda a entender cosas dentro del universo. Y si Dios existe, Él creó el universo. No puede formar parte de lo que creó. Pero con el uso de la ciencia, lo que sí podemos hacer es mirar si la evidencia de cómo funciona el mundo apunta a un ser inteligente detrás de todo esto o no. Para transmitir mi punto, aquí una ilustración. Imagina que nunca has visto un auto en tu vida y te topas con uno. Empiezas a mirar las ruedas, las ventanas y las puertas. Luego echas un vistazo adentro para ver el motor y todos los mecanismos que tiene. Así que empiezas a aprender cómo funciona cada una de estas cosas. Aprendes que las ruedas son de acero y que los neumáticos son de goma. Descubres que el motor está hecho de hierro fundido y aleaciones de aluminio, y que el aceite se usa para lubricar las piezas móviles dentro del motor. Pero por mucho que aprendas sobre el auto, nunca te librarás de la pregunta: ¿alguien fabricó el auto? ¿Fue creado y diseñado para algún propósito? En el caso del auto, sabes que las cosas complejas siempre vienen de un ser inteligente. Estas cosas no aparecen de la nada sin una mente que las haya puesto ahí. Así que concluyes que debió haber un diseñador inteligente que diseñó el auto. Pero no hay nada dentro del auto que te diga que alguien lo diseñó. Nunca encontrarás el fabricante dentro del auto, porque necesita estar fuera de él para poder crearlo. Cuando concluyes que alguien diseñó el auto, eso es simplemente una inferencia razonable a la que llegas al mirar la evidencia que tienes. Podemos hacer lo mismo con Dios y el mundo. Podemos analizar cómo está organizado el mundo para ver si es más razonable creer que alguien lo diseñó o no. Pero, ¿cuál es la evidencia de Dios? Todo empieza desde el principio. Casi todos los científicos, incluso los ateos, coinciden que el universo tuvo un comienzo. Literalmente salió de la nada. Eso es lo que llamamos el Big Bang. Incluso Stephen Hawking, un ateo destacado, dice: casi todo el mundo cree ahora que el universo y el tiempo mismo tuvo un comienzo en el Big Bang. Vimos que la ciencia nos permite conocer el mundo. Esto lo hace por medio de su búsqueda de las causas de las cosas. Pero solo puede hacer eso con cosas que están dentro del universo, dentro de la naturaleza. Pero si la naturaleza misma tuvo un comienzo en el Big Bang, quiere decir que su causa no es natural, sino sobrenatural. Porque para crear algo, esa cosa no puede estar hecha de lo que está creando. La naturaleza no puede ser creada por más naturaleza. Así que en el Big Bang se creó la realidad. El tiempo, la materia y el espacio tuvieron un comienzo. ¿Qué nos dice esto? Que algo fuera del espacio, fuera del tiempo e inmaterial lo creó. En otras palabras, debe haber una causa primera, no causada, que haya causado la existencia del universo. Pero, si Dios existe, ¿quién creó a Dios?, podrías preguntar. Bueno, la cuestión es que solo las cosas dentro del tiempo tienen un comienzo. Pero como vimos, este ser creó el tiempo. Así que debe ser atemporal, es decir, está fuera del tiempo. Y como es atemporal, no necesita un creador o un comienzo, ¿verdad? Por eso podemos llamarlo la causa primera no causada. Así que, solo con esto, tenemos solo dos posibilidades. O nadie creó algo de la nada, o alguien creó algo de la nada. ¿Cuál visión crees que es una conclusión más razonable? Pero sigamos viendo más evidencia. Arno Penzias es el ganador del Nobel de Física, tras descubrir el resplandor de radiación posterior del Big Bang. Esto es lo que tiene que decir. La astronomía nos lleva a un evento único. Un universo creado de la nada. Uno con el equilibrio muy delicado necesario para proporcionar exactamente las condiciones adecuadas para permitir la vida. Y que tiene un plan subyacente, se podría decir sobrenatural.
¿Pero a qué se refiere cuando habla del equilibrio delicado? Está hablando de las constantes universales dentro de nuestro universo que son necesarias para que pueda existir. Estas son fuerzas que están precisamente ajustadas para sostener la estructura del universo. Estos incluyen la ley de gravedad, la tasa de expansión del universo, el nivel de oxígeno y dióxido de carbono en la Tierra y así sucesivamente. No puedo enumerarlas todas, pero en realidad hay 122 constantes universales distintas, todas dependientes unas de otras. La cuestión es, si movieras el nivel de solo uno de estos, un poquito menos o un poquito más, no estaríamos aquí. La vida no podría existir. Por ejemplo, tomemos una constante universal, la gravedad. Si la fuerza gravitatoria hubiera cambiado ligeramente, solo una parte de 10 elevado a 40, eso es un 1 seguido de 40 ceros, las estrellas no se habrían formado correctamente. Y sin estrellas no habría vida. No estaríamos aquí. Es una cifra enorme que no tenemos la capacidad de entender. Así que aquí va una ilustración. Imagina toda la Tierra llena de bolitas. Ahora imagina 1.000 millones más de tierras, todas llenas de bolitas. Pones todas esas bolitas en un contenedor enorme. Pintas una bolita roja y la mezclas entre todas las otras. Luego, ciegas a un amigo y le pides que agarre la bolita roja. La probabilidad de que tu amigo saque la bolita roja es aproximadamente 1 de 10 elevado a 40. ¿Qué nos dice esto? Que alguien tuvo que haber puesto estas constantes en la cantidad justa para poder permitir la vida aquí. Pero quizás estas leyes tenían que ser así por necesidad. No tenían por qué. Podrían haber sido de cualquier otra manera, pero no es así. Fred Hoyle, astrofísico y cosmólogo, lo expresa así. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física y que no existen fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Los números que se calculan a partir de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión casi fuera de toda duda. Aunque sea extremadamente improbable, podrías preguntar, ¿y si fue suerte? Quizás simplemente tuvimos mucha suerte. Pero hay algunos problemas con esto. Primero, el azar no explica la causa. Es solo una descripción vaga de probabilidades matemáticas. Por ejemplo, cuando lanzas un dado, el azar no hizo que cayera en 6. El movimiento de tus manos, la gravedad y otros factores lo hicieron. Simplemente decimos que fue azar porque no sabemos cómo explicarlo. Y segundo, aunque fuera suerte, aún necesitas algo en lo que pueda ocurrir esa suerte. Así que no estás eliminando la necesidad de una fuente que creó las leyes del universo en las que el azar podría ocurrir. No puedes tener una posibilidad de conseguir 6 en un dado si no tienes un dado en primer lugar. Ahora vamos a nuestra última parada. Aquí va una pregunta. Si estás caminando por la ciudad y miras al cielo y dice, María, ¿te casarías conmigo? ¿Asumes que las nubes lo formaron? ¿Que es un resultado de un proceso aleatorio? ¡No! Concluyes que algún ser inteligente lo escribió allí, porque sabes que solo los seres inteligentes escriben mensajes. Así que ahora veamos el ADN. El ADN, al igual que las palabras en la nube, es un mensaje. Contiene 4 nucleótidos que están puestos en un orden específico. No es aleatorio, es comunicativo. Contiene información. El ADN es la molécula más larga que conocemos. Contiene el plano para el ser humano, al tener instrucciones para el crecimiento, función y desarrollo. También determina tus rasgos, como el color de tus ojos, tu altura y la predisposición a ciertas condiciones. Pero, ¿cuánta información tiene realmente? Veamos tan solo una ameba, que es una célula muy pequeña. El ADN de esta célula contiene más de 3.000 millones de caracteres, todos en el orden correcto. Si hicieras una comparación, cada ameba contiene ADN equivalente a 1.000 volúmenes de enciclopedia. Así que puedes empezar a imaginar cuánta información tienes en tus cientos de trillones de células. Además, el ADN es realmente complejo. Mucho más complejo que cualquier cosa que hemos creado. Bill Gates dice, el ADN es como un programa informático, pero mucho más avanzado que cualquier software creado jamás. Pero, si un programa informático necesita un programador,
una mente inteligente para crear el código, ¿no necesitaría también el ADN un sistema mucho más complejo, una fuente inteligente? Creer que el ADN llegó del azar es como creer que todos los libros de una mega librería resultaron de una explosión de tinta. No tiene sentido. Y tal como vimos antes, aunque haya ocurrido así, aún necesita un universo creado en el que pueda ocurrir. Así que la conclusión más razonable es que alguien ha creado el ADN tal como es. Un ser inteligente creó ese mensaje. Porque sabemos que los mensajes solo vienen de mentes. Tras analizar toda esta evidencia científica que apunta a un ser inteligente, podemos ver que la primera causa del universo tiene que estar fuera del espacio, ser atemporal y ser inmaterial. Pero también poderoso para poder crear un universo, inteligente para hacerlo con precisión y personal, porque solo seres personales pueden elegir crear. Así que este es un ser fuera del espacio, atemporal, inmaterial, poderoso, inteligente y personal. ¿A qué te suena eso? No sé tú, pero a mí eso me suena a Dios. Basándonos en toda esta evidencia, creo que se necesita mucha más fe para ser ateo que para creer en Dios. Pero, ¿cuál Dios? Aunque hemos visto que la conclusión más razonable es creer que Dios existe, esta evidencia no nos dice cuál Dios. Pero creo que la conclusión más razonable es que el cristianismo es verdad. Pero eso es otra conversación. Para saber si el cristianismo es verdad, hay que ver la evidencia del Nuevo Testamento, y más concretamente, la evidencia respecto a Jesucristo. Si Jesús resucitó, entonces el cristianismo es verdad. Pero si no lo hizo, entonces es falso. Es así de simple. Pero veremos esa evidencia en un próximo video. Muchas gracias por ver.